Buen día amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo reparar la batería de un Nissan Tiida cuando ya no retiene la carga y por más que la llevan a un experto en baterías se vuelve a descargar y se les presentan las fallas de que no quiere arrancar su Tiida o también por más que le dan switch solo se escucha un clic clic. La batería de cualquier auto les debe durar funcionando correctamente 3 años aproximadamente, y si les dura menos de ese tiempo es porque muchas personas le colocan accesorios extras a su auto, como por ejemplo equipo de sonido que consiste en amplificador, bocinas llamadas buffer y capacitor. También le colocan luces en el interior extras y luces en el exterior, y eso es lo que recorta la vida útil de la batería. Este procedimiento que les voy a enseñar les va a servir para revivir la batería de cualquier auto y lo pueden realizar hasta por 3 o 4 ocasiones cada que les falle su batería. Esto quiere decir que su batería les va a funcionar correctamente por más de 12 años y así evitarán comprar una nueva que aquí en México cuesta aproximadamente de 1,500 en adelante dependiendo la marca. También muchos suscriptores me comentan que hay lugares donde les recargan su batería por 1 hora y les cobran aproximadamente de 30 a 50 pesos. Y también les ofrecen la opción de cambiarle su batería que está fallando por una que funciona correctamente y les cobran de 500 a 600 pesos aproximadamente. Con este procedimiento que les voy a enseñar ya no van a hacer nada de eso y van a gastar muy poco, y como les vuelvo a repetir, les funcionará correctamente su batería por más de 12 años. La herramienta y materiales que van a necesitar va a ser una llave española de medida 10 milímetros, un desarmador plano, unos guantes. Es muy importante que utilicen guantes para evitar que el ácido de la batería les queme o irrite la piel. También les recomiendo que se consigan unos lentes para cubrir sus ojos por si salpica el ácido cuando lo estén vaciando. Van a ocupar 500 gramos de bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio lo pueden comprar en cualquier supermercado o tienda. Van a ocupar una franela. Esta franela la van a necesitar para filtrar el ácido sulfúrico de la batería. Esto se tiene que hacer para que se limpie lo más que se pueda el ácido sulfúrico y lo vuelvan a agregar a la batería. Van a ocupar una cuchara grande, un embudo. Si no tienen un embudo, lo pueden hacer con un envase de refresco desechable. Es muy importante que hagan este embudo para poder agregar el ácido sulfúrico en la batería y no se les derrame. También lo van a utilizar para poder agregar el bicarbonato de sodio mezclado con agua y así poder limpiar todas las celdas del interior de la batería. Ya que tienen el embudo, también van a ocupar 3 litros de agua natural y un recipiente donde quepan los 3 litros de agua. También van a necesitar una tina que sea más grande que la batería para que puedan vaciar cómodamente el ácido sulfúrico y no se les derrame. También consíganse 1 litro de agua destilada para que le agreguen el faltante al ácido sulfúrico de la batería. Ya que tienen la herramienta y los materiales, lo primero que van a hacer es dejar abierto el cofre de su Tiida, y lo siguiente que van a hacer es cerrar las 4 puertas y la puerta del conductor la cierran con la llave como si activaran la alarma. Esto se hace para evitar que se desprograme el cuerpo de aceleración y la computadora
y se les presenten las fallas de que no quiera arrancar su tida o que también se escuche el motor que se acelera y se desacelera por sí solo sin pisar el pedal del acelerador. Por eso es muy importante que hagan primero esto que les acabo de explicar para evitar esas fallas. Ya que hicieron esto, lo siguiente que van a hacer es aflojar las tuercas de las terminales positiva y negativa de la batería con la llave de medida 10 milímetros. Proceden a aflojarlas. Se aflojan a contrarreloj. Ya que aflojaron a contrarreloj las tuercas de las terminales, ya pueden quitarlas muy fácilmente. Jalan hacia arriba y primeramente retiran la terminal positiva y enseguida retiran la terminal negativa. Y retiran completamente la batería. Si no pueden sacar la batería de su tida es porque tiene una placa de seguridad y un tornillo, que es ese de ahí que les estoy señalando. Lo aflojan ese tornillo con el dado de medida 13 milímetros y una extensión y la matraca de 3/8. Proceden a aflojarlo. Ya que lo aflojaron, ya pueden sacar fácilmente la batería. Ya que tiene la batería abajo como se los muestro, ahora se van a colocar los guantes en sus manos para evitar que el ácido sulfúrico de la batería les queme o les irrite la piel. Ya que se los colocaron, lo siguiente que van a hacer es hacer a un lado esta agarradera o la quitan para que puedan aflojar y quitar estos dos tapones que cubren los orificios del ácido sulfúrico. Y enseguida que ya hicieron a un lado esta agarradera, van a utilizar su desarmador plano y meten de esta manera de una esquina el desarmador plano y jalan hacia arriba para que se bote la tapa. Y si se dan cuenta, ya quité completamente la primera tapa. Y ya podrán ver los primeros 3 orificios donde está el ácido sulfúrico. Hacen lo mismo con la otra tapa, meten el desarmador plano y jalan con fuerza hacia arriba y ya la pueden retirar completamente la segunda tapa que cubre los otros 3 orificios donde está el ácido sulfúrico. Una vez hecho esto, ahora lo que van a hacer es agarrar su batería y utilizan su tina y vacían todo el ácido sulfúrico. Observen. Háganlo con cuidado y no olviden también colocarse su Colóquense sus lentes también por si salpica el ácido sulfúrico y no les entre en los ojos. Así vacíen completamente todo el ácido sulfúrico que está en el interior de la batería. Ya que vaciaron todo el ácido sulfúrico de la batería, lo siguiente que van a hacer es mezclar el bicarbonato de sodio
con el agua natural, y lo que hacen es utilizar su cuchara grande y mezclan los 500 gramos de bicarbonato de sodio con los 3 litros de agua, como se los estoy mostrando. Lo revuelven muy bien. Ya que mezclaron muy bien el bicarbonato de sodio y el agua, ahora van a colocar el embudo en cada uno de los orificios de su batería y comienzan a llenar hasta arriba de bicarbonato de sodio con agua. Ahora les muestro cómo se va agregando el bicarbonato a la batería. Primero colocan muy bien su embudo en uno de los orificios y proceden a agregar el bicarbonato con el agua. Y así continúan agregando en cada uno de los orificios el bicarbonato con agua. Y van a notar que empieza a burbujear cada uno de los orificios, y eso quiere decir que ya está haciendo su función de limpiar las celdas de plomo el bicarbonato. Observen. Así les va a comenzar a reaccionar el bicarbonato dentro de la batería. Les vuelvo a repetir, llenan los 6 orificios con la mezcla de bicarbonato de sodio y agua. Ya que están bien llenas las 6 celdas con el bicarbonato de sodio y agua, colocan las tapas Ya que colocaron las tapas, se esperan 1 hora y vacían todo lo sucio. Es muy importante que dejen pasar 1 hora para que el bicarbonato de sodio despegue todo el sarro o sulfato que se forma y se adhiere a las placas interiores que tiene la batería, y así les quedará perfectamente limpio el interior de su batería. Lo siguiente que van a hacer es filtrar el ácido sulfúrico para que quede lo más limpio posible y haga bien su función dentro de la batería, y para eso van a utilizar su franela como filtro y otra cubeta, y colocan la franela de esta manera y la agarran con unos ganchos para tender ropa para que no se suelte la franela, y proceden a ir filtrando el ácido sulfúrico. Observen. Les vuelvo a repetir, esto se hace para que quede lo más limpio posible el ácido sulfúrico y haga bien su función dentro de la batería y siempre esté cargada. Observen cómo está quedando en la franela todo lo sucio y las partículas de sarro o sulfato que se formaron en el interior de la batería. Les recomiendo que hagan este proceso de filtrar el ácido sulfúrico con
la franela unas 2 o 3 ocasiones hasta que quede lo más limpio posible. Les muestro cómo hago el filtrado del ácido sulfúrico con la franela por segunda vez para que quede más limpio. No olviden colocarse sus guantes para evitar que se irrite o se queme su piel. Si se dan cuenta, ya está quedando cada vez más limpio el ácido sulfúrico. Esperan a que se vaya filtrando muy bien y vaya atrapando la franela todo lo sucio y las partículas de sarro o sulfato. Les vuelvo a repetir, háganlo por 3 ocasiones para que les quede lo más limpio posible el ácido sulfúrico. Ya que filtraron el ácido sulfúrico 3 veces con la franela y ya quedó lo más limpio posible, como se los muestro ahora, lo siguiente que van a hacer es checar si ya pasó 1 hora en lo que agregaron el bicarbonato de sodio mezclado con agua al interior de la batería. Si ya pasó más de 1 hora, ahora lo que van a hacer es utilizar su desarmador plano y vuelven a quitar las tapas. Ya que quitaron las tapas que cubren los orificios de las celdas, ahora lo que van a hacer es vaciar todo el interior de la batería, como se los estoy mostrando. Y se van a dar cuenta cómo ya limpió todo el interior de las celdas de plomo de la batería, porque va a salir el bicarbonato de sodio muy sucio, como se los estoy mostrando. Vacíen muy bien todo lo sucio de la batería y miren cómo estaba bastante sucio el interior de esta batería. Ya que vaciaron todo lo sucio, ahora van a proceder a enjuagar muy bien con agua limpia todo el interior de la batería. Rellenan con agua limpia los 6 orificios como se los estoy mostrando. Ya que llenaron muy bien de agua limpia los orificios, agitan un poco la batería para que se salga los residuos que quedan en su interior. Y proceden a volver a vaciar todo el interior. Ya que enjuagaron bien la batería con agua limpia, les recomiendo que vuelvan a agregar bicarbonato de sodio mezclado con agua limpia y esperen otra hora para que el interior de la batería quede completamente limpio
y ya les cargue muy bien y les funcione muy bien a la hora de arrancar su tida. Ya que limpiaron 2 veces en total el interior de la batería con la mezcla de bicarbonato de sodio y agua, y ya vaciaron completamente todo el agua sucia que salió del interior de la batería, ahora lo que van a hacer es colocar su embudo en cada uno de los orificios donde están las celdas de la batería en su interior, y van a comenzar a agregar el ácido sulfúrico que ya anteriormente filtraron para que esté lo más limpio posible como se los estoy mostrando, y van a colocarse sus guantes porque recuerden que el ácido sulfúrico quema o irrita la piel. Ya que tienen así su embudo colocado en el orificio, rellenan con 400 mililitros de ácido sulfúrico. En total lo que van a sacar de la batería cuando vacíen el ácido sulfúrico va a ser 2.5 litros de ácido sulfúrico. Por eso, al hacer cuentas, cada celda lleva 400 mililitros aproximadamente. Ahora llenan el siguiente orificio con otros 400 mililitros. Esto se hace para que cada celda tenga lo correcto de ácido sulfúrico y en igual cantidad. Y a la hora de que lo vuelvan a arrancar, les arranque correctamente su tida. Igualmente le agregan al tercer orificio 400 le agregan al cuarto orificio 400 mililitros, le agregan al quinto orificio otros 400 mililitros y le agregan al sexto orificio otros 400 mililitros. Ya que llenaron todas las celdas con el ácido sulfúrico, ahora lo que van a hacer es llenar hasta esta altura con agua destilada cada uno de los orificios hasta que queden todos al mismo nivel. Y ahora les voy a mostrar cómo lo van haciendo poco a poco. Agregan agua destilada y se fijan que ya esté el orificio casi hasta arriba. Igualmente llenan el segundo orificio de agua destilada y para que no se les derrame, observan también que ya esté casi por salirse el agua destilada. Hacen lo mismo con el tercer orificio. Y observan muy bien que ya se esté llenando. Llenan también el cuarto orificio con agua destilada. Y observan que el nivel ya casi esté por salirse. En este caso el quinto orificio ya está al nivel correcto y ese ya no lo vamos a rellenar. El sexto le hace falta y lo rellenamos con agua destilada. Háganlo poco a poco para que no vayan a derramar agua destilada y les haga falta. Háganlo así como se los estoy mostrando.
agreguen un poco y observen si ya subió el nivel. Les recomiendo que no lo vayan a llenar el orificio hasta arriba, porque a la hora de que coloquen las tapas se va a derramar y tendrán que limpiar muy bien toda esta zona. Háganlo solo hasta que falte un cuartito de espacio para que se salga del orificio. Es muy importante que todas las celdas estén al mismo nivel para que a la hora de que arranquen su tida funcione correctamente la batería y les cargue correctamente. Ya que están al mismo nivel todas las celdas, ahora proceden a colocar las tapas. Las colocan y las aprietan muy bien para que no se salga el ácido sulfúrico. Ya que apretaron muy bien las tapas de la batería, ahora lo que van a hacer es, si tienen ustedes un multímetro, chequen el voltaje de su batería. Si está arriba de los 12 voltios, ya la pueden colocar y va a arrancar sin problema su tida. Pero si no tienen un multímetro para saber el voltaje de su batería, no se preocupen, no hay ningún problema. Pueden colocar su batería y si no arranca, les recomiendo que alguien les ayude a empujar su tida y metan la velocidad segunda, pisen el clutch y abran el switch en la posición on. Y al estarlos empujando, su familiar o amigo, cuando ya agarre velocidad su tida, sueltan el clutch y ya arrancará su tida. Les recomiendo que lo dejen encendido unos 15 minutos como mínimo para que el alternador cargue la batería y así no gastarán nada. Ya que pusieron la batería en su lugar, no olviden apretar muy bien las tuercas de las terminales a los postes de la batería. Se aprietan en dirección a las manecillas del reloj, como se los estoy mostrando, con la llave de medida 10 milímetros. Las aprietan muy bien. Igualmente aprietan la terminal positiva al poste positivo, igual con dirección a las manecillas del reloj. También es muy importante que estén bien apretadas para evitar las fallas de que no quiera arrancarle su tida porque está haciendo falso contacto, y también solo se puede escuchar un clic clic si no aprietan bien las terminales a la batería. Ya que están bien apretadas, también no olviden colocar la pieza y el tornillo de seguridad para evitar que saquen su batería y se la roben. Ya que colocaron correctamente la batería y también verificaron que las terminales no tengan sarro o sulfato de color verde como se los muestro, ahora les voy a mostrar cómo ya arranca correctamente este tida.
coloco la llave en el switch y giro a la posición on. Se prende el tablero de instrumentos y se iluminan los testigos en color rojo y se escucha ese sonido como de celular. Hasta ahí todo está correctamente. Ahora procedo a arrancar el TIDA. Y si escucharon, ya arrancó correctamente este TIDA y funcionó a la perfección todo el procedimiento que les acabo de mostrar. Y así se ahorrarán mínimo 600 pesos del cambio de batería por otra usada que les venden en los lugares donde cargan las baterías. O también se van a ahorrar cada 3 años lo de una batería nueva que cuesta aproximadamente la más económica 1,500 pesos aquí en México. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias. También es muy importante que sepan que si al realizar este procedimiento que les acabo de enseñar de cómo revivir la batería de un auto, y si arranca al primer intento, también dejen encendido su auto o su TIDA 15 minutos como mínimo para que se recargue la batería completamente y de forma correcta y no tengan problemas de que al otro día se les descargue o no quiera arrancar. Gracias.